Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. La tarde que encontré el recibo del Hotel Boutique guardado entre las páginas de su agenda, estaba ordenando su escritorio como hacía cada viernes desde que nos casamos. Un ritual tonto, quizás, pero me gustaba mantener sus papeles en orden, asegurarme de que no se le pasara ninguna cita importante, ninguna factura pendiente. Era mi forma de cuidarlo, supongo, de demostrarle que importaba. El papelito estaba arrugado, casi transparente de tanto doblarlo y desdoblarlo. Suite presidencial. 2 noches. Champán francés. Dom Periñón incluido. La fecha me golpeó como un puñetazo en el estómago. 15 y 16 de marzo. Ese fin de semana. El mismo que Mauricio había pasado supuestamente en la Convención de Arquitectos en Guadalajara. El que me había llamado apenas 2 veces para decirme que las conferencias eran larguísimas y que lo extrañaba. Me quedé ahí parada, con el recibo temblando entre mis dedos, sintiendo cómo todo mi cuerpo se enfriaba de golpe. Afuera, podía escuchar a Mauricio silbando una canción mientras lavaba su camioneta nueva, esa pick-up negra reluciente que había comprado hacía 3 meses. La necesito para supervisar las obras, mi amor. Había dicho con esa sonrisa suya que antes me derretía el corazón. Durante 18 años de matrimonio, jamás lo había escuchado silbar mientras lavaba un coche. Ahora lo hacía cada fin de semana, tarareando melodías que yo no conocía, como si tuviera algún secreto feliz que no podía compartir conmigo. Y en ese momento, con ese maldito recibo en la mano, supe cuál era ese secreto. No lloré. Eso fue lo que más me sorprendió de todo. Siempre fui de lágrima fácil. Lloraba con las películas románticas, con las noticias tristes, hasta cuando los gemelos ganaban sus partidos de fútbol. Pero ahí, descubriendo que mi esposo me había traicionado, que había dormido con otra mujer en una suite de hotel mientras yo preparaba su comida favorita para cuando regresara, no salió ni una sola lágrima. Solo sentí un vacío inmenso, como si alguien me hubiera arrancado algo del pecho y no supiera exactamente qué. Doblé el recibo con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi delantal de florecitas, el mismo donde llevaba la lista del supermercado que tenía que hacer esa tarde. Tomates, cilantro, chiles verdes, costillas de puerco, su platillo favorito. Qué irónica es la vida, ¿no? Ahí estaba yo, planeando cocinarle su comida preferida al hombre que acababa de destrozarme. Seguía acomodando los papeles en su escritorio como si nada hubiera pasado, porque sabía que en media hora llegarían los gemelos de la escuela con hambre y con 1000 historias que contar, y yo tenía que estar ahí, sonriente y presente, como siempre. Esa era mi vida. Eso era lo que hacía. No importaba si me estaba muriendo por dentro. Cuando terminé, bajé a la cocina y saqué las costillas del refrigerador. Mis manos se movían automáticamente. Lavar la carne, picarla en trozos, poner a hervir el agua. Mecánica. Vacía. Como robot programado para cocinar y sonreír y fingir que todo está perfecto. Esa noche cenamos en familia, todos juntos alrededor de la mesa que Mauricio había hecho construir a la medida cuando remodelamos la casa, para que siempre estemos unidos, había dicho entonces, con los ojos brillantes de emoción. Los gemelos, Sebastián y Santiago, devoraban las costillas y me llenaban de elogios. «Mamá, están deliciosas, como siempre», dijo Sebastián, lamiéndose los dedos. «Las mejores del mundo», agregó Santiago con la boca llena. Mauricio también comía con apetito, contándome animadamente sobre un nuevo proyecto residencial en las afueras de la ciudad. Hablaba con las manos, gesticulando, explicando los planos como si yo entendiera de arquitectura. Yo asentía en los momentos correctos, servía más agua cuando su vaso se vaciaba, limpiaba las migajas que caían junto a su plato. La esposa perfecta que había sido durante casi 2 décadas. La tonta perfecta. «¿Estás bien, Sofía?», me preguntó de repente, interrumpiendo su monólogo. «Te noto muy callada». Me obligué a sonreír, esa sonrisa que había perfeccionado durante años de comidas familiares y reuniones sociales. «Solo cansada, mi amor. Hoy me dolió la espalda todo el día. Ya sabes, la edad». Él se rió y me dio una palmadita en la mano. «Ay, mi vieja. Deberías ir al doctor, no te descuides». Mi vieja. Así me llamaba ahora. 42 años y ya era su vieja.
Me pregunté qué edad tendría ella. La otra, la de la suite presidencial y el champán francés. 20 probablemente, con la piel todavía firme, sin estrías ni cicatrices de cesáreas, sin ojeras de noches en vela cuidando niños enfermos. Mauricio volvió su atención al teléfono, ese aparato que últimamente era como una extensión de su mano. Lo mantenía siempre boca abajo sobre la mesa, se lo llevaba hasta el baño, vibraba a deshoras con mensajes que revisaba girándose ligeramente para que yo no viera la pantalla. En ese momento vibró de nuevo, y vi cómo sus labios se curvaban en una sonrisa pequeña, íntima, antes de revisar el mensaje. Esa sonrisa me dolió más que el recibo del hotel. Los gemelos terminaron de cenar y se fueron a hacer tarea. 14 años recién cumplidos, ya no eran mis bebés, aunque yo seguía viéndolos así. Estaban en esa edad complicada donde ya no me necesitaban para todo, pero todavía venían a buscarme cuando algo los preocupaba. Esa noche, mientras recogía los platos sucios y los llevaba al fregadero, pensé en ellos, en cómo se les iba a partir el corazón cuando se enteraran. Porque se iban a enterar, ¿verdad? Estas cosas siempre salen a la luz. Mauricio se fue temprano a la cama. «Tengo una junta importante mañana a primera hora», dijo bostezando. «Mejor me duermo temprano». Yo me quedé en la cocina terminando de limpiar. Pasé el trapo sobre la barra, de granito una y otra vez, en círculos cada vez más lentos, como si pudiera borrar también la traición junto con las migajas. Él mismo había instalado esa barra hacía 5 años, cuando remodeló toda la cocina como regalo de aniversario. Recordaba ese día perfectamente. Estaba tan orgulloso del trabajo, tan ilusionado con nuestro hogar, con nuestra familia. ¿En qué momento todo eso dejó de ser suficiente para él? Cuando finalmente subí a la habitación, Mauricio ya dormía profundamente. O fingía dormir. Ya no sabía distinguir qué era real y qué era teatro en mi matrimonio. Me metí en la cama con cuidado de no hacer ruido, acostándome en mi lado como había hecho durante 18 años, y me quedé mirando el techo en la oscuridad. El recibo seguía en el bolsillo de mi delantal, colgado ahora en el gancho del baño. Un pedacito de papel arrugado que había desmoronado 18 años de mi vida. 18 años de despertarme junto a este hombre, de prepararle el desayuno, de lavar su ropa, de criar a sus hijos, de construir un hogar que ahora se sentía como una casa de mentiras. Pensé en todas las señales que había ignorado, las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, el perfume dulzón en el cuello de sus camisas, uno empalagoso que yo jamás usaría porque sabía que a él no le gustaba, las llegadas cada vez más tarde, siempre con excusas perfectamente creíbles, un cliente exigente, problemas en alguna obra, tráfico imposible, y yo, como tonta, asintiendo, creyendo cada palabra, preparando la cena y manteniéndola caliente para cuando llegara porque eso es lo que hacen las buenas esposas. A las 3 de la madrugada seguía despierta, escuchando los ronquidos suaves de Mauricio. Me levanté sin hacer ruido y bajé a la cocina. Preparé café aunque sabía que no debería tomar a esas horas, pero necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba sentir que todavía controlaba algo en mi vida. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza humeante, viendo cómo amanecía lentamente a través de la ventana. Las primeras luces del día iluminaban el jardín que yo misma había plantado, las bugambilias que podaba cada mes, el limonero que Mauricio había sembrado cuando nacieron los gemelos. Un árbol por cada hijo, había dicho entonces, con las manos llenas de tierra y una sonrisa enorme, para que crezcan juntos, fuertes y sanos. ¿Qué pasaría con ese árbol cuando todo esto explotara? ¿Seguiría dando limones después del divorcio? Mi suegra, doña Remedios, vendría a comer ese domingo como cada 15 días. 72 años de carácter de acero y lengua afilada como navaja. Durante todos estos años, habíamos mantenido una relación cordial pero distante. Ella siempre criticaba sutilmente todo lo que yo hacía, cómo criaba a sus nietos, cómo decoraba la casa, cómo cocinaba. En mis tiempos las cosas se hacían diferente. Decía con ese tono que dejaba claro que «diferente» significaba mejor. Nunca fue la suegra cariñosa con la que muchas nueras sueñan. No me abrazaba cuando llegaba. No me preguntaba cómo estaba. No me incluía en sus conversaciones con Mauricio. Yo era simplemente la mujer que había elegido su hijo,
y ella lo toleraba con educación fría. Pero tampoco era cruel, solo distante, como si hubiera decidido desde el principio no encariñarse demasiado conmigo. Lo que yo no sabía entonces era que doña Remedios estaba a punto de convertirse en la aliada más inesperada que jamás hubiera imaginado. El viernes en la tarde, 3 días después de encontrar el recibo, recibí una llamada de un número desconocido. Estaba preparando la merienda de los gemelos y casi no contesto, pero algo, una corazonada, me hizo descolgar. «¿Señora Sofía Ortega?», preguntó una voz femenina joven, profesional, con acento chilango. «Soy Natalia Reyes, asistente del despacho jurídico González y Asociados. Su esposo, el arquitecto Mauricio Ortega, me pidió que la contactara para agendar una cita en nuestras oficinas. Necesitamos su firma en unos documentos». El corazón se me detuvo por un segundo antes de comenzar a latir a 1000 por hora. «¿Documentos?», repetí, manteniendo la voz lo más tranquila posible. «¿Qué tipo de documentos?». «Oh, son trámites rutinarios, señora, no se preocupe», respondió ella con ese tono alegre que usan las secretarias bien entrenadas. «Algo relacionado con propiedades. El arquitecto Ortega nos comentó que ustedes están reorganizando sus bienes, consolidando cosas. Solo necesitamos unas firmas para que todo quede legal y listo. Reorganizando bienes. Consolidando». Las palabras flotaron en mi cabeza como moscas sobre algo podrido. «¿Y para qué exactamente necesitan mi firma?», pregunté, apretando el teléfono hasta que me dolieron los nudillos. «Ay, señora, yo solo soy la asistente», se rió ella ligeramente. «Los detalles se los explicará mejor el licenciado González en la cita. ¿Le parece bien el próximo miércoles a las 10 de la mañana?» «El miércoles», repetí como atontada. «Sí, perfecto. El arquitecto Ortega ya confirmó que él puede a esa hora. Los esperamos entonces. Que tenga bonito día, señora». Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé ahí parada en medio de la cocina con el teléfono en la mano, sintiéndome como si el piso se estuviera abriendo bajo mis pies. Reorganizando bienes. Mi esposo estaba reorganizando nuestros bienes, las propiedades que habíamos construido juntos durante años de trabajo, y apenas me lo iba a mencionar de casualidad, como quien invita a firmar por un paquete de correos. Me senté en el sillón de la sala, ese que habíamos comprado en una tienda de muebles antiguos cuando apenas llevábamos 3 años de casados. Mauricio había insistido en que era perfecto, aunque costaba más de lo que podíamos pagar en ese momento. «Es para toda la vida», había dicho, pasando la mano sobre la tela verde oscura. «Aquí vamos a ver crecer a nuestros hijos». Y era verdad. En ese sillón los gemelos habían dado sus primeros pasos, agarrándose del brazo para no caerse. En ese sillón habíamos pasado incontables navidades, abriendo regalos mientras el árbol brillaba en la esquina. En ese sillón Mauricio y yo habíamos planeado nuestro futuro una vida atrás, cuando todavía creíamos en los finales felices. Ahora ese futuro se desmoronaba, y yo ni siquiera sabía exactamente cómo. Esa noche, cuando Mauricio llegó a casa, actuó como si nada. Entró silbando esa canción que yo no conocía, me dio un beso rápido en la mejilla, se sirvió agua del refrigerador. Preguntó por los gemelos. «Están en sus cuartos haciendo tarea», le dije, vigilando cada uno de mis movimientos, cada palabra, para que no notaran nada raro. «Ah, perfecto». Se apoyó contra la barra, tomando su agua. «Oye, por cierto, el miércoles tenemos que ir juntos a firmar unos papeles. Son cosas del banco, ya sabes, trámites aburridos». «¿Del banco?», pregunté, fingiendo inocencia. «¿Qué tipo de trámites?». «Están actualizando lo de la hipoteca de la casa», respondió él con tanta naturalidad que por un segundo casi le creo. «Ya sabes cómo son ahora con todo eso de las regulaciones nuevas». «Pero si ya terminamos de pagar la hipoteca hacía 2 años», dije despacio. «Tú mismo me lo dijiste. Hasta fuimos a cenar para celebrarlo». Él se rió, pero fue una risa forzada, incómoda. «Sí, claro, pero es una refinanciación. Me ofrecieron unas tasas de interés buenísimas, una oportunidad que no podía dejar pasar. Además aproveché para meter también las propiedades de inversión que tenemos, consolidar todo. Sale a nombre de los dos, no te preocupes. Es puro papeleo». Mentiroso. La palabra resonó en mi cabeza con tanta claridad que por un momento temí haberla dicho en voz alta.
Cada sílaba que salía de su boca era mentira. Cada sonrisa, cada gesto tranquilizador, todo era teatro. Claro, dije con una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. ¿A qué hora tenemos que estar? A las 10. Te paso a recoger aquí, vamos juntos. Me dio un beso en la frente, como si fuera el esposo más atento del mundo. No es nada complicado, mi amor. Solo firma donde te indique el licenciado y ya está. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en los años que había dedicado a este matrimonio, en todo lo que había sacrificado. Había dejado mi trabajo de maestra de primaria cuando nacieron los gemelos. Era un buen trabajo, uno que me gustaba, donde los niños me querían y las otras maestras me respetaban. Pero Mauricio insistió. Podemos vivir bien con mi sueldo, decía. Los niños te necesitan en casa. Yo quiero que seas tú quien los críe, no una extraña. Y yo, como idiota enamorada, acepté. Feliz de poder criarlos sin prisas, de estar ahí para cada rodilla raspada, cada función escolar, cada pesadilla nocturna. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto, que estaba construyendo una familia sólida. Pero ahora entendía la verdad. Sin trabajo, sin ingresos propios, sin nada a mi nombre, yo había quedado completamente dependiente de él. Y él lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Me había convertido en una prisionera de mi propia vida, atada con cadenas hechas de amor maternal y obligaciones domésticas. El domingo llegó doña Remedios a la hora exacta, como siempre, puntual hasta el último segundo. Esa mujer nunca llegaba tarde ni temprano. Traía su bolsa de piel negra que nunca soltaba y ese aire de mujer que ha visto demasiado en la vida como para sorprenderse de algo. Me había levantado desde las 6 de la mañana para preparar el mole, su platillo favorito. 3 horas tostando chiles, moliendo especias, revolviendo la olla con paciencia infinita. Porque eso era lo que se esperaba de mí. La buena nuera que cocina, que limpia, que sonríe aunque se esté muriendo por dentro. Se sentó a la mesa con su espalda recta y sus modales perfectos. Mauricio estaba de excelente humor, contando chistes malos que ella apenas celebraba, sirviéndole vino tinto que ella bebía en sorbos pequeños y medidos. Los gemelos comían rápido, queriendo terminar pronto para irse a jugar. Yo apenas probé bocado, sintiendo que cada cucharada se me atoraba en la garganta. Doña Remedios me miraba de vez en cuando con esos ojos oscuros que no revelaban nada. Siempre había sido así, imposible de leer. Nunca supe si me aprobaba o simplemente me toleraba por amor a su hijo. Después de la comida, Mauricio se llevó a los gemelos a su clase de fútbol. Doña Remedios se quedó conmigo, cosa rara porque usualmente se iba en cuanto terminaba el postre. La vi levantarse de la mesa y seguirme a la cocina mientras yo empezaba a lavar los platos. Me puse los guantes amarillos y abrí la llave del agua, dejando que el ruido llenara el silencio incómodo. Ella se quedó parada junto a la barra, observándome. Podía sentir su mirada en la nuca. «Te ves terrible, muchacha», dijo de repente, sin preámbulos. Me giré, sorprendida por la franqueza directa. «¿Perdón? Que te ves terrible», repitió, cruzándose de brazos. «Tienes ojeras hasta el suelo y te tiemblan las manos. ¿Cuánto hace que no duermes bien?» «Yo he dormido bien, doña Remedios. Solo es... No me vengas con mentiras». Se acercó y me miró fijamente con esos ojos que de repente parecían ver demasiado. ¿Qué está pasando? Por un momento consideré seguir mintiendo, decir que todo estaba perfecto, que solo estaba cansada, mantener la fachada que había sostenido toda la semana. Pero estaba exhausta, tan increíblemente cansada de fingir, y había algo en su mirada, una comprensión antigua, del tipo que solo viene de haber sufrido lo mismo. «Encontré un recibo de hotel», dije en voz baja, casi un susurro, de un fin de semana que Mauricio supuestamente pasó en una convención de trabajo. Suite presidencial, champán francés, 2 noches. Ella no se sorprendió, no gritó, no preguntó si estaba segura, no intentó defenderlo. Solo asintió lentamente, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. «¿Y qué más?», preguntó con voz plana. Le conté todo. El teléfono que nunca soltaba, el perfume extraño en sus camisas, las llegadas tarde, las sonrisas secretas. Y finalmente, lo peor,
La llamada de la asistente del despacho de abogados, la cita para firmar papeles, la mención casual de Mauricio sobre reorganizar bienes. Doña Remedios escuchó en silencio. Cuando terminé, se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina. Por primera vez en 18 años, la vi vulnerable. La máscara de mujer dura e inquebrantable se resquebrajó un poco. «Es igual que su padre», dijo finalmente, con la voz cargada de una amargura vieja. «Idéntico». Me senté frente a ella, confundida y sorprendida. «¿Don Timoteo? Pero él siempre fue un infiel de primera», interrumpió con una risa amarga. «Un mentiroso profesional. Un ladrón con corbata y sonrisa encantadora». Me quedé sin palabras. Don Timoteo había muerto hacía 5 años. Mauricio siempre lo describió como un hombre ejemplar, trabajador, devoto de su familia. Yo me di cuenta demasiado tarde, continuó doña Remedios, mirando sus manos arrugadas sobre la mesa. Cuando ya me había dejado sin nada. Doña Remedios se quedó mirando sus manos sobre la mesa, esas manos arrugadas y manchadas por la edad que temblaban ligeramente. Nunca la había visto así, siempre tan fuerte, tan inquebrantable, y ahora parecía una mujer rota reviviendo sus propios fantasmas. «Tenía tu edad», comenzó con voz ronca. 42 años. Mauricio tenía 15. Estaba en la secundaria. Un día llegó Timoteo a la casa más temprano que de costumbre. Me pidió que firmara unos papeles. «Es solo una formalidad bancaria», me dijo. «Están refinanciando los créditos de la empresa». Se detuvo y cerró los ojos, como si el recuerdo le doliera físicamente. Firmé sin leer. Como buena esposa que era, confiaba ciegamente en mi marido. ¿Para qué iba a desconfiar del padre de mi hijo, del hombre con quien llevaba 25 años casada? «¿Qué pasó?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. 3 meses después me enteré de que había transferido todo a nombre de su querida. Todo, Sofía. La casa, el negocio, las cuentas bancarias, hasta el coche. Yo había firmado mi propia ruina sin saberlo. Su voz se quebró ligeramente. Cuando lo confronté, ni siquiera tuvo la decencia de mentir. Me dijo que estaba enamorado de ella, que llevaban 2 años juntos, que ella sí lo hacía sentir vivo. Tenía 26 años, trabajaba como secretaria en su empresa, casi la edad de nuestro hijo. Me llevé la mano a la boca, sintiendo náuseas. Intenté pelear legalmente, continuó doña Remedios, pero en esos tiempos, hacía 30 años, las leyes no protegían tanto a las esposas, y él tenía buenos abogados, los mejores. Al final me quedé con una miseria, una pensión ridícula que apenas me alcanzaba para sobrevivir. Tuve que irme a vivir con mi hermana durante años, hasta que pude ahorrar para comprar mi departamento pequeño. ¿Y la otra mujer? Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Lo dejó 4 años después, cuando apareció alguien más joven y con más dinero. Timoteo intentó regresar conmigo, por supuesto. Arrepentido, llorando, jurando que había sido un error. Pero yo ya no era la misma. Le cerré la puerta en la cara. Se quedó en silencio unos segundos, perdiéndose en sus memorias. Luego me miró directamente a los ojos. Mauricio tenía 15 años cuando todo eso pasó. Vio cómo su padre me destruyó. Vio cómo me quedé sin nada. Juró que él nunca sería como su padre, que él valoraría a su familia. Se rió con tristeza. Y mírate ahora. La historia se repite igual. Las lágrimas que había contenido toda la semana finalmente empezaron a caer por mis mejillas. No podía pararlas. Todo el dolor, la traición, el miedo, salieron de golpe. No sé qué hacer, doña Remedios. Tengo 2 hijos. No he trabajado en 14 años. No tengo dinero propio. Si él me deja sin nada, no va a dejarte sin nada, interrumpió ella con una firmeza que me sorprendió. No esta vez. No voy a permitir que mi hijo repita los errores de su padre. No voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruye otra familia. ¿Pero qué puedo hacer? Él ya tiene todo planeado. El miércoles voy a firmar esos papeles y... No firmes nada, dijo categóricamente. Ni una sola hoja. Y cuando te pregunte por qué, dile que te sientes mal, que tienes migraña, cualquier excusa. Necesitamos tiempo. ¿Tiempo para qué?
Doña Remedios se inclinó hacia adelante, con una mirada que nunca le había visto. Una mezcla de determinación y algo que parecía justicia largamente esperada. Para contraatacar, para darle a mi hijo la lección que debí darle hace años. Sacó su celular del bolso. Conozco a alguien, un abogado muy bueno, de los que pelean sucio cuando es necesario. Me ayudó a recuperar algo de dinero después del divorcio. Se llama licenciado Méndez. Mañana mismo lo llamo. ¿Y si Mauricio se enoja? ¿Y si... Déjalo que se enoje. Su voz era dura como el acero. Ya no eres la única en esto, muchacha. Ahora me tienes a mí. Y créeme, tengo muchas ganas de ajustar cuentas con ese hijo mío. La miré con una mezcla de gratitud y asombro. Esta mujer que durante 18 años había mantenido su distancia, que nunca me había abrazado ni me había llamado por apodos cariñosos, de repente se había convertido en mi única aliada. ¿Por qué hace esto por mí? Pregunté en voz baja. Usted siempre ha sido... distante. Doña Remedios suspiró profundamente. Porque vi lo mismo que yo viví. Porque no quiero que mis nietos pasen por lo que pasó Mauricio. Y porque... Se detuvo, buscando las palabras. Porque aunque nunca lo demostré mucho, siempre te respeté. Eres buena madre, buena esposa. No mereces esto. Nadie lo merece. Nos quedamos en silencio unos minutos. El único sonido era el goteo de la llave del fregadero, que siempre amenazaba con descomponerse. Afuera se escuchaban los gritos alegres de unos niños jugando en la calle. «Hay algo más que debes saber», dijo doña Remedios finalmente. «Necesitas investigar, ver estados de cuenta, papeles, todo lo que puedas. Si Mauricio está planeando dejarte sin nada, necesitamos saber exactamente qué tiene, dónde está, a nombre de quién. No sé cómo hacer eso. Él guarda todo bajo llave en su oficina. Pues encuentra la manera». Su tono no admitía réplicas. «Toma fotos con tu celular si es necesario. Cualquier documento que encuentres, cualquier cosa que parezca importante. El licenciado Méndez nos dirá qué necesitamos». Esa noche, después de que doña Remedios se fue y Mauricio regresó con los gemelos, me dediqué a observarlo de manera diferente. Ya no con los ojos de la esposa enamorada, sino con la frialdad de alguien que finalmente ve la verdad. Lo vi reírse con los niños mientras cenaban. Tan natural, tan cariñoso. ¿Cómo podía ser tan buen padre y tan mal esposo al mismo tiempo? ¿Cómo podía besarles la frente a sus hijos con tanto amor y al mismo tiempo planear destruir su hogar? Esa noche esperé a que todos durmieran. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la sala. Mauricio roncaba suavemente en nuestra habitación. Me levanté con cuidado, el corazón latiéndome tan fuerte que temí que me escuchara. Bajé las escaleras evitando los escalones que crujían, los mismos que había aprendido a esquivar durante años, cuando bajaba en la madrugada a preparar biberones para los gemelos. La oficina de Mauricio estaba al fondo del pasillo, con su puerta de madera maciza siempre cerrada con llave. Pero yo sabía dónde guardaba las llaves. En el florero azul del estante superior de la cocina, donde creía que yo nunca miraría porque no alcanzaba sin subirme a una silla. Con manos temblorosas, tomé las llaves y regresé a la oficina. El sonido de la llave girando en la cerradura me pareció ensordecedor en el silencio de la noche. Entré y cerré la puerta detrás de mí, encendiendo solo la lámpara del escritorio para no llamar la atención. El escritorio estaba ordenado, cada cosa en su lugar, tan perfecto como todo en la vida de Mauricio. La fachada perfecta del hombre, hombre perfecto. Abrí el primer cajón y empecé a revisar. Facturas, planos de construcción, contratos. Fotografiaba todo con mi celular, sin saber exactamente qué era importante y qué no. El licenciado Méndez decidiría. En el tercer cajón encontré una carpeta etiquetada personal. El corazón se me aceleró. La abrí con manos temblorosas. Estados de cuenta bancarios. Pero no los que yo conocía, no la cuenta conjunta donde depositábamos el dinero para los gastos de la casa. Estas eran cuentas diferentes, a nombre solo de Mauricio. 3 cuentas distintas con saldos que me dejaron sin aire. 230.000 pesos en una, 350.000 en otra, $500.000 en la tercera, más de 1 millón de pesos que yo no sabía que existían. Ahorros que había acumulado mientras yo pedía permiso para comprar un vestido nuevo,
mientras regateaba en el mercado para que alcanzara el dinero de la quincena. Seguí fotografiando. Las manos me temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas. Pero continué. Había escrituras de propiedades que tampoco conocía. 2 departamentos en la ciudad que supuestamente eran inversiones, pero que estaban registrados solo a su nombre. Un terreno en la playa. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Un contrato preliminar de venta de nuestra casa. Nuestra casa, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde yo había invertido cada segundo de mi vida en crear un hogar. Fechado para dentro de 2 meses, con un comprador ya identificado. Mauricio estaba vendiendo mi casa, nuestro hogar, y yo ni siquiera sabía. Tuve que morderme el puño para no gritar. La rabia me quemaba por dentro como ácido. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía siquiera pensar en hacer esto? Fotografié el contrato desde todos los ángulos, asegurándome de que cada detalle fuera visible. Luego seguí buscando. En la parte trasera de la carpeta había algo más. Una serie de mensajes impresos, conversaciones de WhatsApp entre Mauricio y un número sin nombre guardado. Mi amor, ya casi está todo listo. En 2 meses nos vamos juntos. ¿Y tu esposa? Ya te dije que no te preocupes por ella. Va a firmar todo el miércoles y ni cuenta se va a dar. Cuando quiera reaccionar, ya no habrá nada a su nombre. ¿Y los niños? Los veré los fines de semana. Pero tú serás mi prioridad ahora. Tú y nuestro futuro juntos. Te amo. No puedo esperar a que seamos libres. Yo también te amo, bebé. Esta tonta no se va a quedar ni con un centavo, te lo prometo. Esta tonta. Así me llamaba. Después de 18 años de matrimonio, de criar a sus hijos, de sacrificar mi carrera, de dedicarle cada minuto de mi vida, para él, yo era esta tonta. Las lágrimas caían sobre el papel mientras fotografiaba cada mensaje. Ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura, de indignación, de una furia que nunca antes había sentido. Seguí leyendo. Los mensajes revelaban más detalles de su plan. Iba a transferir todo a su nombre antes del divorcio. La casa, las propiedades, las cuentas. Dejarme solo con lo mínimo que la ley obligaba. Una pensión miserable que apenas alcanzaría para sobrevivir. Y ella, la otra, estaba completamente de acuerdo con el plan. Incluso lo alentaba. «Tiene lo que se merece por ser tan ingenua», escribió ella en uno de los mensajes. «Las mujeres como ella merecen quedarse solas». 24 años tenía, según mencionaba en otro mensaje. 24. Casi la misma edad que tenía yo cuando me casé con Mauricio. Una niña que seguramente pensaba que el amor lo conquistaba todo, sin darse cuenta de que el hombre que amaba era capaz de destruir a la madre de sus hijos sin pestañear. Terminé de fotografiar todo y guardé cada papel exactamente como lo había encontrado. Cerré los cajones, apagué la luz, salí de la oficina y volví a guardar las llaves en el florero. Mis movimientos eran mecánicos, automáticos. Cuando volví a la cama, Mauricio seguía roncando tranquilamente. Dormía el sueño profundo del hombre que cree que todo está bajo control, que su plan es perfecto, que su esposa es demasiado tonta para darse cuenta de nada. Me acosté a su lado, mirando el techo en la oscuridad. Ya no sentía ganas de llorar. El dolor se había transformado en algo diferente, algo frío y duro y determinado. Mauricio creía que yo era una tonta. Su amante pensaba que yo era ingenua. Los dos estaban seguros de que me quedaría sin nada. No tenían idea de lo equivocados que estaban. A la mañana siguiente llamé a doña Remedios temprano. Apenas Mauricio se fue a trabajar y los gemelos salieron para la escuela. «Lo encontré todo», le dije sin preámbulos. Cuentas bancarias, propiedades escondidas, un contrato de venta de la casa y mensajes. Muchos mensajes entre él y ella. Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Tan grave es?», preguntó finalmente. «Peor de lo que imaginábamos». Le conté todo lo que había encontrado, cada detalle, cada mensaje cruel. «Doña Remedios, tienen todo planeado. En 2 meses van a dejarme sin nada. Mándale las fotos al licenciado Méndez. Te voy a pasar su número ahora mismo. Y esta tarde, cuando termines de recoger a los niños de la escuela, vienes a mi casa. Tenemos mucho que planear». El lunes y el martes pasaron en una nebulosa extraña. Yo seguía con mi rutina normal, preparando desayunos,
llevando a los gemelos a la escuela, limpiando la casa, cocinando. Pero por dentro era otra persona. Por dentro estaba en guerra. Mauricio me hablaba y yo sonreía. Me besaba en la mejilla y yo no me apartaba. Me preguntaba si estaba lista para el miércoles y yo asentía dulcemente, como la esposa obediente que él creía que era. Mientras tanto, el licenciado Méndez revisaba todas las fotos que le había mandado. Me llamó el martes en la tarde. Su voz era seria pero satisfecha. «Señora Ortega, tiene usted un caso muy sólido. Su esposo cometió varios errores legales en su intento de esconderle bienes. Los mensajes son especialmente útiles, demuestran premeditación y mala fe. Pero necesito que no firme absolutamente nada el miércoles. ¿Y qué le digo? Él va a sospechar si me niego de repente. Dígale que se siente mal. Dolor de cabeza, náuseas, cualquier cosa. Los hombres como su esposo son arrogantes. Va a creer que tiene más tiempo. Eso nos beneficia». El miércoles en la mañana me levanté con el estómago hecho un nudo. Mauricio estaba de excelente humor, silbando mientras se vestía. «¿Lista para la cita, mi amor?», preguntó mientras se anudaba la corbata. Me llevé la mano a la sien y cerré los ojos. «Mauricio, me siento terrible. Me duele mucho la cabeza. Creo que fue algo que comí anoche». Su expresión cambió inmediatamente. Preocupación, pero también algo más. Frustración, impaciencia. ¿Tan mal estás? Es solo una hora, amor. Firmamos y regresamos. De verdad no puedo. Me recosté en la cama, actuando lo mejor que podía. Siento que voy a vomitar. Lo vi debatirse internamente. Podía ver los engranajes girando en pie. Su cabeza, calculando, decidiendo. «Está bien», dijo finalmente. «Descansa. Posponemos para la próxima semana». «Gracias, mi amor», susurré débilmente. Cuando se fue, me quedé en la cama unos minutos más, el corazón latiendo con fuerza. Luego me levanté y llamé a doña Remedios. «Ya está», dije. Le creí. «Tenemos más tiempo». «Perfecto. Entonces es hora de que pasemos al siguiente paso del plan». Su voz sonaba diferente. Había algo en ella que me asustó un poco. Algo implacable. «¿Qué plan?» «El de demostrarle a mi hijo que subestimar a su esposa fue el error más grande de su vida. En las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Yo era la misma Sofía de siempre. Preparaba el desayuno, llevaba a los gemelos a la escuela, limpiaba la casa, cocinaba la cena. Sonreía cuando Mauricio llegaba, le preguntaba por su día, le servía su plato favorito. Pero por dentro, todo había cambiado. Cada sonrisa era un arma, cada palabra amable, una estrategia, cada gesto de obediencia, parte de un plan mayor. El licenciado Méndez trabajaba discretamente desde su oficina. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y una mirada que había visto demasiadas batallas legales como para sorprenderse de algo. Doña Remedios me acompañó a la primera reunión con él. «Su esposo es arrogante», dijo el licenciado después de revisar todas las evidencias, «y esa arrogancia va a ser su perdición». Dejó un rastro de papel que cualquier juez verá con claridad. Los mensajes donde planean dejarla sin nada son especialmente útiles. Demuestran no solo infidelidad, sino intención maliciosa de fraude. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté. «Seguir actuando normal. Que no sospeche nada. Mientras tanto yo preparo los documentos. Cuando llegue el momento vamos a golpear duro y rápido. No le vamos a dar tiempo de reaccionar». Mauricio, por su parte, seguía presionándome para firmar los papeles. Cada 2 días inventaba una nueva excusa. Que me dolía la cabeza, que los gemelos estaban enfermos, que tenía cita con el dentista. Él se frustraba visiblemente, pero su arrogancia era tan grande que nunca sospechó nada. «Sofía, ya llevamos 2 semanas con esto», me dijo una noche con tono de fastidio. «Son solo papeles. ¿Por qué le estás dando tantas vueltas?» «No le estoy dando vueltas, mi amor», respondí con voz suave. «Es solo que ha sido una racha de mala suerte. Pero ya el próximo lunes vamos, te lo prometo». Él suspiró, pero asintió. Estaba tan seguro de que yo era tonta, tan convencido de que tenía todo bajo control, que ni por un segundo consideró que pudiera estar planeando algo.
Los mensajes con su amante continuaban. Yo lo sabía porque una noche, mientras él dormía, revisé su teléfono. Era fácil. La contraseña era la fecha de cumpleaños de los gemelos. Qué irónico. Ya me cansé de esperar. Escribía ella. ¿Para cuándo va a firmar esa estúpida? Pronto, bebé. Esta semana seguro. Te lo prometo. Más te vale. Ya quiero que estemos juntos de una vez. Ya quiero vivir en esa casa que me prometiste. Mi casa. Estaba hablando de mi casa, del hogar donde yo había criado a mis hijos. Fotografié todo y se lo mandé al licenciado Méndez. Cada mensaje era una pieza más de evidencia. Cada palabra cruel de ellos, un clavo más en su ataúd legal. Doña Remedios venía a visitarme seguido ahora. Tomábamos café en la cocina mientras los gemelos estaban en la escuela, y ella me contaba historias de su propia batalla legal años atrás. Lo que más me dolió, me confesó una tarde, no fue perder el dinero. Fue darme cuenta de que durante 25 años había vivido con un extraño, que el hombre que creía conocer nunca había existido. Yo siento lo mismo, admití. A veces miro a Mauricio y no lo reconozco. ¿Cómo pude estar tan ciega? No, estabas ciega. Él era buen actor, como todos los mentirosos profesionales. Me tomó la mano, un gesto de afecto que nunca antes había tenido conmigo. Pero ahora tienes los ojos bien abiertos. Y esa es tu ventaja. El licenciado Méndez finalmente me llamó un viernes en la tarde. Ya está todo listo, señora Ortega. He presentado una demanda de divorcio con solicitud de medidas cautelares. El lunes en la mañana se la van a notificar. Y aquí viene la parte que más le va a gustar. Incluí una orden de congelamiento de todas sus cuentas y propiedades hasta que el juez decida la repartición de bienes. Eso significa que no va a poder vender nada, transferir nada, ni tocar un solo peso sin autorización judicial. Todo queda congelado hasta la audiencia. Sentí una oleada de satisfacción tan intensa que casi me mareó. ¿Y cuándo es la audiencia? La conseguí para dentro de 2 semanas. Es rápido, pero este juez me debe un favor. Y créame, cuando vea las evidencias que tenemos, va a estar de nuestro lado. El lunes en la mañana me levanté temprano. Preparé el desayuno como siempre, pero había una electricidad en el aire que solo yo podía sentir. Mauricio estaba de buen humor, cantando en la regadera, planeando su día. No tenía idea de lo que estaba por caerle encima. A las 10 de la mañana, mientras él estaba en su oficina supervisando una obra, llegó el notificador. Le entregó la demanda de divorcio junto con la orden de congelamiento de bienes. Su secretaria me llamó 20 minutos después, con voz asustada. Señora Ortega, el arquitecto pregunta que si puede hablar con usted. Suena muy alterado. Dígale que estoy ocupada, respondí con calma. Que hablamos en la noche cuando llegue a casa. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la sala, respirando profundo. Esto era real. Ya no había vuelta atrás. Mauricio llegó a casa a las 3 de la tarde, mucho antes de su hora habitual. Entró, como huracán, con la cara roja de furia y los papeles arrugados en la mano. «¿Qué carajos es esto, Sofía?», gritó, aventando los documentos sobre la mesa. «¿Me estás demandando? ¿Tú? ¿De dónde sacaste dinero para un abogado?». Me quedé sentada en el sillón, mirándolo con una calma que ni yo sabía que tenía. «Siéntate, Mauricio». «No me voy a sentar. Exijo una explicación. Entonces te la voy a dar de pie». Me levanté y lo miré directamente a los ojos. «Sé todo. Sé de tus cuentas secretas, de las propiedades que escondiste, del contrato de venta de la casa. Sé de ella, de tus planes para dejarme sin nada. Leí cada uno de tus mensajes». La furia en su cara se transformó en shock, luego en pánico apenas disimulado. «Yo no sé de qué estás hablando. Estás inventando cosas». ¿Así? Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de los mensajes. «Esta tonta no se va a quedar ni con un centavo». «¿Te suena familiar?». Se puso pálido. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Durante 18 años fui tu esposa perfecta», continué, sintiendo cómo la rabia que había contenido durante semanas finalmente salía. «Dejé mi trabajo por ti. Crié a tus hijos. Mantuve tu casa impecable. Te preparé tu comida favorita incluso cuando sabía que me estabas engañando. Y tú me llamabas tonta mientras planeabas robarme todo». «Sofía, yo puedo explicar». «No quiero tus explicaciones. Ya no.
Te veo en la corte. «No puedes hacer esto», gritó, recuperando algo de su arrogancia. «Yo soy quien tiene el dinero, quien tiene los contactos. Mis abogados te van a destruir». Sonreí, una sonrisa fría que incluso a mí me sorprendió. «Inténtalo. A ver qué tan bueno eres explicándole a un juez por qué escondiste bienes maritales mientras planeabas dejarme sin nada». Se quedó ahí parado, vibrando de rabia impotente. Luego tomó su celular y marcó un número. «Necesito que vengas», dijo con voz tensa. «Tenemos un problema». 20 minutos después llegó ella. La otra. La vi por primera vez a través de la ventana de la sala. Era joven, como imaginaba. Bonita de esa manera genérica de las chicas que siguen tendencias de Instagram. Cabello largo teñido de rubio, tacones altos, vestido ajustado. Se colgaba del brazo de Mauricio como si fuera una posesión. Cuando entraron, ella me miró con desprecio apenas disimulado. Yo la observé con la misma calma con la que había enfrentado a Mauricio. «Así que tú eres la famosa esposa», dijo con tono burlón. «La verdad, no entiendo qué le vio Mauricio. Estás muy acabada». «Cassandra, no», intentó interrumpir Mauricio. «¿Cassandra?», repetí, casi queriendo reír por lo ridículamente predecible que era el nombre. «Mucho gusto, Cassandra. Yo soy Sofía, la tonta, que según ustedes no se iba a quedar con un centavo». Ella parpadeó, confundida por mi tono tranquilo. «Mira, señora, Mauricio y yo estamos enamorados. No es nada personal contra ti, pero él merece ser feliz con alguien que... ¿Con alguien que qué?», la interrumpí. «¿Con alguien más joven? ¿Más delgada? ¿Sin estrías de embarazo? Por favor, continúa. Me encantaría saber qué más me hace inferior a ti». «Sofía, basta», dijo Mauricio. «Esto no nos está llevando a ningún lado». «Tienes razón. Nos está llevando a la corte, donde un juez va a decidir cuánto van a pagar por intentar defraudarme». Cassandra lo miró alarmada. «Mauricio, dijiste que todo estaba bajo control, que ella iba a firmar y ya. Las cosas se complicaron». «¿Se complicaron?». Su voz subió una octava. «¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar con la casa que me prometiste? ¿Con el viaje a Europa?». Y ahí estaba. La verdadera razón por la que estaba con él. No era amor. Era interés puro y duro. Mauricio tenía el dinero que ella quería, y ella tenía la juventud que él deseaba. Un intercambio perfecto, hasta que yo me interpuse en sus planes. «La casa no va a ningún lado», dije. «Y el viaje a Europa tampoco. Todo está congelado hasta que el juez decida. Y algo me dice que cuando vea las evidencias, no van a salir muy bien parados». Mauricio y Cassandra se fueron una hora después, discutiendo acaloradamente. Los escuché desde la ventana. Ella lo culpaba por arruinar todo. Él intentaba calmarla. El romance perfecto mostrando sus primeras grietas. Las 2 semanas siguientes fueron una batalla legal intensa. Los abogados de Mauricio, caros y prepotentes, intentaron cada truco del libro. Argumentaron que las cuentas eran su dinero personal, que las propiedades eran inversiones separadas, que los mensajes estaban sacados de contexto. Pero el licenciado Méndez era mejor. Para cada argumento de ellos, tenía una respuesta contundente respaldada por evidencias. Las fotos de los estados de cuenta demostraban que el dinero provenía de ingresos durante el matrimonio. Los títulos de propiedad mostraban fechas que coincidían con nuestros años juntos. Y los mensajes hablaban por sí solos. Doña Remedios me acompañó a cada audiencia preliminar. Se sentaba en la primera fila, con su bolsa de piel negra y su mirada de acero, como un recordatorio silencioso para Mauricio, de que estaba repitiendo los errores de su padre. Finalmente llegó el día de la audiencia principal. Me vestí con un traje sastre azul oscuro que doña Remedios me había ayudado a escoger. «Tienes que verte respetable, digna», me había dicho, «como la mujer que eres, no como la víctima que ellos quieren que aparentes ser». La sala de audiencias estaba llena. Mauricio llegó con su costoso abogado y con Cassandra del brazo, como si quisiera hacer una declaración. Ella llevaba un vestido rojo demasiado ajustado para la ocasión y tacones ridículamente altos. Yo casi sentí pena por lo patética que se veía. El juez era un hombre de unos 50 años, con cara seria y modales formales. Se llamaba juez Ramírez
y tenía reputación de ser estricto pero justo. Bien, dijo después de revisar los documentos. Estamos aquí para resolver la división de bienes en el caso de divorcio entre Sofía Ortega y Mauricio Ortega. He revisado las evidencias presentadas por ambas partes, y debo decir, este es uno de los casos más claros que he visto en años. El abogado de Mauricio se levantó inmediatamente. Su señoría, mi cliente es un arquitecto exitoso que simplemente estaba organizando sus finanzas de manera inteligente. Siéntese, licenciado, lo interrumpió el juez secamente. Ya escuché suficientes argumentos de su parte en las audiencias preliminares. Ahora quiero escuchar del señor Ortega directamente. Miró a Mauricio. Señor Ortega, ¿puede explicarme por qué tenía 3 cuentas bancarias secretas que su esposa desconocía? Mauricio se aclaró la garganta, incómodo. Bueno, su señoría, yo pensaba, eran ahorros personales para... ¿Para qué?, presionó el juez. ¿Para comprar propiedades a su nombre sin informarle a su esposa? ¿Para planear, según leo en estos mensajes que están en el expediente, dejarla sin un centavo? El silencio en la sala era absoluto. Podía sentir las miradas de todos los presentes. Su señoría, intervino el abogado de Mauricio. Esos mensajes fueron... ¿Fueron qué? El juez levantó una hoja. Aquí dice textualmente: esta tonta no se va a quedar ni con un centavo. ¿Hay alguna forma de sacar eso de contexto, licenciado? Mauricio se hundió en su silla. A su lado, Cassandra se veía cada vez más incómoda. Además, continuó el juez, veo aquí un contrato preliminar de venta de la casa conyugal, fechado y firmado solo por el señor Ortega, sin el conocimiento ni consentimiento de su esposa. Me miró. Señora Ortega, ¿usted sabía que su esposo estaba vendiendo la casa donde viven? Me puse de pie, con voz clara y firme. No, su señoría. Me enteré cuando encontré el contrato escondido en su oficina. ¿Y los 2 departamentos y el terreno registrados solo a nombre del señor Ortega? ¿Sabía de su existencia? No, su señoría. Tampoco sabía de las cuentas bancarias con más de 1 millón de pesos. El juez negó con la cabeza, claramente disgustado. Señor Ortega, usted no solo fue infiel a su esposa, intentó activamente defraudarla de los bienes que corresponden a ambos por ley. Planeó, premeditadamente, dejarla sin recursos mientras usted disfrutaba del patrimonio construido durante 18 años de matrimonio. Su señoría, yo puedo explicar, intentó Mauricio. Ya no quiero más explicaciones. El juez se volvió hacia Cassandra. ¿Y ustedes? Yo soy su novia, respondió ella con voz pequeña, toda su arrogancia anterior evaporada. Su cómplice, más bien, corrigió el juez fríamente. He leído sus mensajes también, señorita. Tiene lo que se merece por ser tan ingenua. Ya quiero vivir en esa casa que me prometiste. No es ilegal ser amante, señorita, pero su participación activa en este plan demuestra su carácter. Cassandra se puso roja como su vestido. Intentó hablar, pero el juez la silenció con un gesto. He tomado una decisión, declaró el juez Ramírez. La casa conyugal queda a nombre de la señora Sofía Ortega, así como el 50% de todas las propiedades adicionales y cuentas bancarias. El señor Mauricio Ortega pagará además una compensación adicional de 300.000 pesos por daño moral y ocultamiento de bienes. ¡300.000 pesos! Gritó Mauricio, poniéndose de pie. ¡Eso es ridículo! Siéntese, señor Ortega, o lo acuso de desacato. El juez lo miró severamente. Intentó defraudar a la madre de sus hijos. Escondió bienes maritales. Planeó dejarla en la calle. Considérese afortunado de que no lo estoy acusando de fraude criminal. Me volteé a mirar a doña Remedios. Tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Por primera vez en 18 años, me tomó la mano y la apretó con fuerza. Tu padre estaría orgulloso, me susurró. El abogado de Mauricio intentó apelar, argumentar, negociar. Pero el juez fue inflexible. Las evidencias eran demasiado claras, el plan demasiado obvio. Cuando salimos de la sala, Mauricio y Cassandra se quedaron atrás. Los escuché discutir mientras caminaba hacia la salida con doña Remedios y el licenciado Méndez. «Esto es tu culpa», decía Cassandra con voz histérica. «Dijiste que era fácil, que ella no se iba a dar cuenta. Ahora no tenemos nada». «Todavía tengo...» empezó Mauricio. «¿Qué tienes? ¿La mitad de lo que tenías antes?»
Yo no me conformo con eso, Mauricio. Yo merezco más. Y ahí se rompió la ilusión. El amor perfecto, el romance apasionado, todo se desmoronó frente a la realidad del dinero. Cassandra no estaba enamorada de Mauricio. Estaba enamorada de su cartera. Y ahora que esa cartera estaba más ligera, su amor desaparecía con una velocidad sorprendente. 3 meses después, los gemelos y yo seguíamos viviendo en nuestra casa. Era oficialmente mía ahora, completamente pagada y a mi nombre. Había vuelto a trabajar como maestra en una escuela primaria cerca de casa. No pagaban mucho, pero era suficiente, y me gustaba sentirme útil de nuevo, independiente. Mauricio vivía en un departamento pequeño, solo. Cassandra lo había dejado 2 semanas después de la audiencia, cuando se dio cuenta de que el estilo de vida que esperaba ya no era posible. Según me contó doña Remedios, se había mudado con otro hombre, esta vez un empresario mayor con más dinero. Mi ex-suegra, quien ahora insistía en que la llamara Remedios sin el doña, venía a comer cada domingo. Los gemelos la adoraban, y ella se había vuelto la abuela cariñosa que nunca había sido antes. A veces pienso que ambas sanamos juntas, 2 mujeres que habían sido traicionadas de la misma manera, pero que finalmente encontraron justicia. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina después del almuerzo dominical, Remedios me miró con esos ojos oscuros que ahora conocía también. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo. Mauricio pasó su adolescencia odiando a su padre por lo que me hizo. Juraba que él sería diferente, y terminó siendo exactamente igual. ¿Crees que se arrepiente? Se encogió de hombros. Probablemente, pero no del dolor que causó. Se arrepiente de haber sido descubierto, de haber perdido. Los hombres como él solo lamentan las consecuencias, no sus acciones. Tenía razón. Mauricio intentó acercarse un par de veces, mandándome mensajes pidiendo perdón, diciendo que había sido un error, que todavía me amaba. Pero ya no era la misma mujer ingenua que había creído cada una de sus mentiras. Los gemelos lo veían los fines de semana, como ordenó el juez. Era incómodo al principio, pero gradualmente encontramos un ritmo. Ellos nunca supieron todos los detalles sórdidos, solo que su padre y yo ya no podíamos estar juntos. Cuando crecieran, quizás les contaría toda la verdad. Pero por ahora, proteger su inocencia era más importante. Una noche, mientras preparaba la cena y los gemelos hacían tarea en sus cuartos, miré alrededor de mi cocina, la misma cocina donde había descubierto el recibo del hotel hacía casi 6 meses, la misma cocina donde había llorado en silencio durante semanas, la misma cocina donde Remedios y yo habíamos planeado nuestro contraataque, pero ya no se sentía igual. Ya no era el escenario de mi humillación. Era mi cocina, en mi casa, parte de la vida que estaba reconstruyendo. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Remedios, con una bolsa de pan dulce. Pensé que te gustaría compañía, dijo con una sonrisa. Siempre, respondí, dejándola entrar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, comiendo pan dulce y tomando café. 2 mujeres que habían sido subestimadas, llamadas tontas, consideradas ingenuas. 2 mujeres que habían demostrado que la mayor estupidez es subestimar a alguien que tiene todo que perder. ¿Sabes qué le dije a Mauricio la última vez que hablé con él?, preguntó Remedios de repente. ¿Qué?, le dije. Tu padre también creyó que yo era tonta. Murió solo, arrepentido y abandonado por la mujer por quien me dejó. Tú vas por el mismo camino. Tomó un sorbo de café. Se puso pálido. Nos quedamos en silencio unos momentos, digiriendo esas palabras. Luego Remedios sonrió, una sonrisa que contenía años de sabiduría duramente ganada. Hay algo que aprendí en todo esto, dijo, que ser subestimada es un superpoder. Mientras ellos piensan que eres tonta, tú puedes estar planeando tu victoria. Levanté mi taza de café en un brindis silencioso. Ella hizo lo mismo, por las mujeres llamadas tontas, que resultaron ser las más inteligentes de todas, por las que aparentan debilidad pero tienen núcleos de acero, por las que esperan el momento perfecto y entonces golpean con precisión quirúrgica. Afuera, el sol se ponía sobre mi jardín, iluminando las bugambilias que yo misma había plantado años atrás. Habían sobrevivido sequías, plagas, tormentas, y seguían floreciendo, más hermosas cada temporada.
igual que yo.